Bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados en forma organizada para su posterior uso. En el lenguaje informático, las bases de datos se almacenan en discos y se utilizan a través de programas. Cada base de datos contiene una o más tablas. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Cada fila de la tabla conforma un registro. A través del SQL y los sistemas de gestión de bases de datos, podemos hacer uso de las bases de datos, ya que funcionan como una interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Cada sistema de base de datos posee tipos de campo. Booleanos poseen dos estados, verdadero sí y falso no. Alfanuméricos contienen cifras y letras. Autoincrementables son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Ventajas. Control sobre la redundancia de datos. En los sistemas de bases de datos, todos los ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se pueden eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos, se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez. Compartición de datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan, pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos sistemas gestores de bases de datos proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice la tarea. Mejora en la productividad. El sistema gestor de bases de datos proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el sistema gestor de base de datos proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. Mejora en el mantenimiento. Los sistemas gestores de bases de datos separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. Aumento de la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los sistemas gestores de bases de datos gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Todas estas ventajas hacen que las bases de datos sean una herramienta imprescindible en la gestión, manejo, uso y actualización de datos. El uso de bases de datos conlleva consigo algunas desventajas, mismas que se describen a continuación. Complejidad. Los sistemas gestores de bases de datos son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos, con una gran funcionalidad,
Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. Coste del equipo adicional. Tanto el sistema gestor de base de datos como la propia base de datos pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al sistema gestor de base de datos. Todo esto hará que la implantación del sistema de base de datos sea más cara. Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté concentralizado en el sistema gestor de base de datos hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que deben tenerse copias de seguridad o backups.